Tuvimos el primer servicio a las 9 de la mañana y la gente salió bendecida al recibir su palabra. ¿Está de acuerdo? Bien, fíjese que hace días estuve meditando porque una de las instrucciones del Señor que da a todo creyente es que meditemos la palabra. Y pues su servidor medita frecuentemente la palabra. ¿Por qué razón? Porque quiero que me vaya bien y que le vaya bien a mi familia y a todos mis seres queridos y que le vaya bien al negocio. Y meditando la palabra, me venía una imagen. Si conocen ustedes, bueno, en mi niñez decíamos bimbalete. ¿Sí conocen el bimbalete? Ese que tiene un eje al centro y es como una tabla y se sube uno a un lado y el otro al otro lado y juegan los niños en las placitas. El bimbalete siempre se va a inclinar siempre a bajar del lado que está más pesado, ¿sí? Pero debe de tener el centro, el balance. Entonces yo meditaba en Jesucristo, que es el centro de ese bimbalete. Entonces cuando se sube una persona más pesada que otra, el bimbalete, o sea, el centro, Jesús lo hace que se baje para que las cosas queden y que nadie se crea más que nadie. Entonces yo meditaba en eso y decía, híjole, entonces empezaba a conversar con mi conciencia, porque sí hablo con mi conciencia. No sé si a usted le pase, pero a veces nuestra conciencia y nuestro interior dialoga. No, ¿sabes qué? Sí, le hablaste fuerte. No, ¿sabes qué? Te está transando. No, o sea, la conciencia empieza a trabajar, pero cuando la conciencia está inclinándose a una manera de enojarse uno mismo, aparece el centro, Jesucristo. Entonces apareció Jesucristo, y entonces yo meditaba fuertemente en una conversación con mi conciencia. Y meditaba en la fe. La fe es, la palabra fe la podemos usar muy ligera o realmente sabemos qué significa la fe. El creyente debe de saber qué significa la fe de perdida por letra. ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa la fe? Dígalo fuerte. La certeza ¿de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo meditaba mucho en la fe y en Jesús al centro. Y yo le decía a mi conciencia, según yo, pero al final entendí que era Dios hablando conmigo y yo con Él. Yo le decía, oye Señor, tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y sabes, yo he esperado mucho tiempo algo y pues nomás no veo. No sé si a usted le pasa, que usted ha esperado algo con certeza y no aparece. Entonces yo le decía, dime dónde está mi problema. Y mi problema, el Señor me dijo, entonces ¿tú crees que yo fallo? Porque mi palabra dice que la fe es la certeza. Y cuando tú crees certeramente, tarde o temprano se va a cumplir lo que tú esperas y que no ves de momento. Entonces la palabra de Dios dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego el convencimiento, estamos convencidos de que va a aparecer. Y cuando estamos convencidos quiere decir que tenemos acciones al lado que estamos haciendo para que aparezca. Pero luego se vuelve un conflicto emocional en nosotros y empezamos a debatir a veces sin fundamentos, inclusive dentro de nosotros mismos. Entonces me decía el Señor,
¿tú sigues esperando? Le digo, sí. ¿Estás seguro? Sí. Y entonces me decía, empieza a preguntar y diles, ¿qué esperas de la vida? Y yo te pregunto, ¿qué esperas de tu vida? ¿Qué esperas de tu vida? Y empecé a cada uno de mis hijos, a mi esposa y a los trabajadores y créanme lo que se encuentra uno con sorpresas de que hay personas que no esperan nada. Por lo tanto, su vida no avanza porque no esperas nada, no estás seguro de nada. Y la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que esperas. Y podemos hablar en salud, podemos hablar en empresa, podemos hablar en familia, podemos hablar en intimidad. Yo le voy a preguntar a usted, ¿usted cuando saluda no espera nada? ¿O saluda por saludar? ¿Usted viene a la iglesia sin esperar nada? Entonces está vacío. Entonces el centro de ese bimbalete no le está permitiendo trabajar. Por lo tanto, el ser se siente cohibido, vacío, ignorado, porque entonces no es que Dios esté fallando, es que usted no está esperando nada con los principios de Dios para que aparezcan en su vida los mejores resultados. Mi hermano Eric, cuando se pone a dibujar, él espera que Dios le dé las mejores ideas para dibujar un edificio. Y cuando lo ve plasmado, entonces él espera que aparezca el cliente para poderle vender el proyecto. Entonces tenemos que esperar algo hasta lo más mínimo. Fíjese bien, hay gente en las paradas, en las esquinas de las paradas de los camiones, esperando un camión. Sale de su casa esperando que pase rápidamente el camión que lo va a llevar a su trabajo. Salgo del trabajo esperando llegar a casa y tener un buen recibimiento. Doy un beso porque espero tener la correspondencia del beso. Hago un halago esperando sacar una sonrisa. Entonces, si usted vive los días sin tener esperanza de nada, quiero decirle que entonces medite en la palabra de Dios, porque Dios le va a dar las ideas de que pueda salir adelante esperando siempre. Hay cosas que la fe mueve montañas, pero hay cosas que usted las tiene que mover. Y las cosas que a uno le corresponde moverlas son las acciones que uno tiene que hacer para que aparezca lo que esperamos. Es pues la fe, Hebreos 11, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido. Me gusta repetir esta parte porque meditando también en cuáles son las acciones, porque la fe sin acción está muerta. Muchas personas no quieren hacer acciones porque les cuesta trabajo hacer las acciones. Pero vamos a poner un ejemplo. Usted entra a la empresa a trabajar porque su esperanza es crecer.
Y cuando usted entra a la empresa, le describen a ustedes cuál es la filosofía de la empresa, cuáles son las políticas, los reglamentos, pero también le dicen cuáles son los valores. Y la empresa, el director, los gerentes siempre están observando a las personas más eficientes, las que le están echando ganas, las que no piden aumento con la boca, lo piden aumento con el hecho. Y esas son las acciones. Pedro dice, bueno, a lo que tú esperas que te hagan un ascenso de trabajo, tienes que tener acciones. Y las acciones los dice la segunda carta de Pedro, versículo 1, 5. Dice, por eso deben esforzarse, versión Dios habla hoy, por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Yo repito frecuentemente esto y tengo una conferencia que doy a los emprendedores y empresarios, esta conferencia. El decálogo de Arnulfo Ortega con los pequeños comienzos para una mejor vida. Y menciono estos puntos. Buena conducta. Por ejemplo, yo fui al dentista y me dijo, ¿sabes qué? Ya no sirve esa pieza, va para afuera. ¿Y cuántos de aquí le tienen ñáñaras al dentista? Le hace cuchi cuchi. Pero entonces aparece el bimbalete, el Señor. No temas, yo estoy contigo. Ok, Señor, entonces abro la boca. Y al abrir la boca el dentista está trabajando duramente y yo por dentro estoy orando. Y tarda más de la cuenta. Y le mueve más de la cuenta. Y se oye el tracatiza. Y mi imaginación dice, ¿qué está pasando? Y aparece el bimbalete, no te preocupes, yo estoy contigo. Y empiezo a sudar. Y sacan la pieza y la veo y dije, híjole, ese era de león. Pero ¿cómo aplico este principio de que la fe es la certeza de lo que espero? No esperaba que me doliera y me dolió. Pero luego empieza a trabajar la mente por las recomendaciones que tienes que tener higiene, y que tienes que tener esto y que tienes que tener aquello. Y ya tengo 58 años y digo, ya creo que no se cuecen bien las habas. Y pasa eso. Y empieza la mente a trabajar y el diablo a trabajar. A mí ya me habían sacado una pieza. Y normalmente en 8 días yo estaba listo. Pero pasaban los días y me dolía. Y 15 días y me dolía. 3 semanas y me dolía. 4 semanas y me dolía. Y la mente ya le estaba diciendo cosas. Pero aquí dice Pedro, a tu fe añádele buena conducta. ¿Qué tiene que ver mi buena conducta con mi muela, con el molar? La buena conducta es que sigue las recomendaciones del médico y no coma lo que no debo de comer para que no se infecte. No debo de jugar al super cristiano y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vénganse a los tacos de carnitas. Vénganse y échale los chicles y los dulces y échale. La buena conducta me va a permitir ver realizado lo que yo espero. ¿Qué espero? Mi sanidad total. Que no, en vez de que crezca el problema, vaya bajando el problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero tengo que tener buena conducta en mi persona, en el templo de Dios, donde mora Él. Entonces, en cada acción que usted tenga en la vida, debe de esperar algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué principio? En el bimbalete, Cristo en el centro de su vida. Y luego dice, añade a tu buena conducta conocimiento. Entonces yo debo de informarme
¿Qué cosas no debo de hacer para que se cumpla lo que espero en Dios? ¿Estamos de acuerdo? No voy a repetir todo esto, pero vamos a ver que la fe es tan importante en todos los momentos de nuestra vida que tenemos que estar retroalimentando nuestra fe. Lucas 17, por favor. Lucas 17, 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Así que si le llegan tropiezos, no se asuste. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué los apóstoles dijeron, aumentanos la fe en un problema del perdón? ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles dudamos que tenemos fe, porque olvidamos el centro de nuestra vida, que es Jesucristo, y no queremos perdonar. Nos creemos más que otros. Mateo 7:24. Cuando uno olvida el centro de nuestra vida, que es Jesucristo, entonces vienen conflictos. Y el Señor dice que es imposible que no vengan. O sea, van a venir. Pero tenemos que tener firme nuestra fe para poder vencer esos obstáculos y salir adelante. Por eso el Señor dice en su palabra, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Pero es cuando la palabra de Dios aparece en tu vida, como si te están hablando al oído. No te preocupes, Arnulfo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo prometí estar contigo, así que dale. Y me imaginé a mi nieta Camila, de la mano, solita, tiene miedo, pero al lado de su papá se siente segura. Y me recordé en mi niñez, cuando yo tenía miedo, solamente con la mano de mi madre o de mi padre me sentía seguro. Pues es lo mismo que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque estás recordando el centro de tu vida en tu corazón, que se llama Jesucristo. Por ejemplo, escuché un comentario, vi una parte de un video donde
platicaba una señora que le decía al pastor, le decía: pastor, vengo rendida. ¿Qué pasó? Toqué fondo. Ya no puedo más. Entonces el pastor le dice: ¿de veras tocó fondo? Sí. Cuénteme qué hay abajo. Cuénteme por favor qué hay abajo. Porque si usted me cuenta, todo el que toca fondo debe de tener la conciencia para compartir qué vio abajo. Y un cristiano lo que debe de ver abajo, ¿qué es? ¿Qué es? Jesucristo abajo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Y aunque toques fondo, yo tengo el poder para levantarte otra vez. Entonces, cuando usted ve este pasaje de Mateo 7:24, dice: cualquiera, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿dónde estaba la roca? En los cimientos. Si la mujer tocó fondo o usted toca fondo, debe haber un cimiento abajo. Y la Biblia dice que ese cimiento es la roca, y la Biblia dice que esa roca es Jesucristo. Lo que el enemigo nos hace creer es que Jesús no está con nosotros cuando hay conflictos. Pero Jesús te quiere decir en esta mañana que tu fe debe de crecer conforme a tu fe te sea hecho. Debe de crecer. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted oye poquito de la palabra de Dios y oye más música o ve más TikToks, entonces, perdóneme, pero entonces ese es el nivel de desarrollo y crecimiento que tiene usted en la vida, creyendo que Dios está con usted. En el fondo debe de estar la roca que se llama Jesucristo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted tiene una medida de fe. ¿Cuántos de aquí conocieron las medidas, por ejemplo, que se vendían de maíz? Era un cuadrito. ¿Cómo se llamaba, hermana? ¿Medida? Medida para vender ciertas medidas de maíz. Pero esa medida sin maíz está vacía. Usted tiene una medida de fe. Que esa medida de fe, usted al irla llenando, el vaso o la medida se empieza a derramar. Y es cuando esa medida, esa fe, es cuando usted se atreve a orar, reprender, ordenar. Pero si usted nada más se sienta a orar, pero no usar la fe, esa es la razón que el Señor dice: oráis y no recibís porque pedís mal. Porque hay cosas que se deben de arreglar caminando, accionando, y otras cosas se arreglan doblando rodillas.
Pero es más fácil doblar rodillas y hablar y decir Padre, 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 que salir y ordenar y aplicar. Dios ya nos ha dado la fe, la medida, y al escuchar la palabra vamos llenando de fe. Nosotros ya tenemos esa fe, pero muchas veces no tenemos la capacidad para aplicarla. Un ejemplo. Yo duré como unos 6 meses, 8 meses con un problema en la ingle que me caminaba y era como una verruga, algo grande. Y yo cuando llegaba a casa pues tenía que descansar y ponerme algo porque era muy molesto. Pero un día apareció ese momento que yo creo que mi vaso estaba rebosando. Entonces me acordé cuando Jesús maldijo la higuera. Y me acordé exactamente como si lo estuviera viendo. Y sabe, pongo mi mano ahí, maldigo esa cosa y le ordeno que se seque. Yo no me arrodillé ni le dije, Señor, quítame esto. Yo creí que Dios me había dado el poder y la autoridad y la fe para ordenar que desaparezca. ¿Y qué cree que pasó? Al siguiente día desapareció. No hay huella, no hay cicatriz, no hay nada. Y fue sorprendente. Y yo dije, Señor, entonces si yo accionara así, ¿podría hacer milagros en tu nombre? Pues sí, pero el problema es cuándo aparece eso. Aparece cuando usted le está llenando de palabra de Dios a su medida y empieza a fluir y cuando se presenta la oportunidad. Estamos equivocados muchas veces en cómo ejecutar nuestra fe. Yo creo, por ejemplo, si el Señor estaba dormido y la tempestad estaba fuerte, ¿no era más fácil que los discípulos le ordenaran al viento cesar? Pero le hablaron al jefe. Y el jefe, ¿qué dijo? Cesa. Pero el jefe ya no está. Y nos dio poder en su nombre. Y a veces vemos la avalancha de broncas que se vienen que van a suceder. Pero no le ordenamos nada a la tempestad. Por eso la pregunta inicial, ¿qué esperas, hermana? ¿Qué esperas? ¿De qué estás seguro que va a suceder en tu vida? Hablamos de un Jesucristo que no vemos, pero tampoco lo ven en nosotros. La fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? En mi caso, aparece siempre que hay un conflicto severo, ese bimbalete. Y luego dice el Señor, si sabes hacer el bien y no lo haces, te es pecado. ¿Qué esperas en la vida? ¿Qué esperas al venir aquí? Dios desea que apliquemos,
que ordenemos. Los muros de Jericó cayeron, ¿por qué? ¿Cuántas vueltas dieron? ¿Y oraron en silencio o gritaron con júbilo? Y sucedió lo que esperaron que iba a suceder. Yo no sé cuáles son los muros de tu vida en este momento, no lo sé, pero espero que esta palabra que estás recibiendo hoy te anime verdaderamente a aplicar lo que Dios dice en tu vida y no nada más de pensamiento. Yo he compartido en varias ocasiones que cuando mis hijas estaban chicas, una de ellas, la más chica, yo le pasé por su recámara y le dije, ¿ya oraste al Señor? ¿Ya pediste por tus hermanos, por tus padres? Ya. ¿Segura? Sí. ¿Y cómo le dijiste? Dice, con mi pensamiento. Y le digo, a ver, me regreso, a ver, ¿cómo que con pensamiento? Sí, dice, yo oré con mi pensamiento. Tal vez hay muchos que oramos con nuestro pensamiento. Entonces yo le dije, mire, mija, cuando usted necesite algo me pide con su pensamiento, ¿sale? Y se lo va a cumplir. No, dice, no, con el pensamiento no, pues no me vas a oír. Entonces oraste mal. Corrígete. Y esa reflexión la tengo grabada en un disco para que no se olvide. Pero esas son las reflexiones internas que el hombre solamente quiere hacer lo que le conviene, en el confort. Pásame los cerillos y ahí están a un ladito. Me das agua y no se para por el agua. ¿Cómo podemos conseguir entonces nosotros mejores posiciones, mejores resultados en nuestra vida si no estamos aplicando los principios? Es como si aventáramos algo hacia arriba y queremos que no caiga. Dios no va a violar lo que ya estableció. Es obvio que va a caer. Oramos y oramos y oramos y no recibimos cuando la Biblia nos dice que debemos de ordenar con autoridad porque la fe es la certeza de lo que se espera. Con autoridad. Creyendo que lo que estamos haciendo es lo que esperamos que va a suceder, va a aparecer. No sabemos usar lo que ya tenemos. Por ejemplo, ¿usted cree tener al Espíritu Santo en su vida? Muy poquitos, fíjese. ¿Usted cree que tiene al Espíritu Santo en su vida? Levante la mano quien cree que tiene al Espíritu Santo en su vida. Muy bien, amén, gloria a Dios, felicidades. Pero dice la palabra de Dios que cuando haya venido el Espíritu Santo sobre usted, recibirá poder. ¿Y por qué no lo usa? Pero también dice que recibirá amor. ¿Por qué no lo usa? Pero también dice que recibirá dominio propio. ¿Por qué no lo usa entonces? O sea, tenemos las cosas y no las usamos, como cuando vamos a Liverpool o a un lugar, mira, esta oferta está ahí, y la compra y al almacén. No la usa. Ay, no, que esos platitos, no, déjalos, están bien decorados, bonitos, pero no se usan. Mi mamá, por ejemplo, en vida, le gustaba guardar sus platitos de esos que... Y ahí los guardaba y la mamá, sácalos para el pozole, mira, sácalos, ahí te vas a morir, jefa, y ahí van a quedar. ¿Y qué cree que pasó? Ahí están. Mi mamá ya se fue. Y ahí están los platos, los vasitos y... Entonces, eso pasa igual con lo que Dios te ha dado. No lo usas. Y usas lo que el diablo te dio. ¿Qué te dio el diablo? ¿Qué te ofrece? ¿Qué le ofreció a Jesús? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dale. Y así nos dice el diablo a nosotros. No te dejes, dile, contéstale.
No seas agachón. Tú eres el jefe, contéstale para que también sepa que tú sientes. Y en vez de usar el bimbalete de la vida, que es Jesús de Nazaret en su vida, el problema crece. Y las bendiciones y las relaciones se corrompen. ¿Qué esperas de la vida? Pregúntate, les he dicho, anota 10 cosas que esperas de la vida. 10. Y si tú puedes, ve anotando la primera ahorita. ¿Qué esperas? 10. Y luego aplica lo que tienes que hacer para que se vaya cumpliendo una a una. Mire, yo ahorita que agarré la botella, esperé refrescarme. Debemos de esperar siempre algo. Cuando saludo a mi hermano Eric y veo que se viene hacia mí, yo espero abrazarlo. Mi hermano Sergio, mi hermana Rosy, mi hermanita, o sea, ¿qué esperas cuando te encuentras con un hijo de Dios? Por ejemplo, Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, si alguno, ¿aquí hay alguno? ¿Aquí hay alguno? ¿Quieres venir en pos, o sea, en busca, en favor de Jesucristo? Niégate a ti mismo. ¿En qué me tengo que negar? A ver, está medio complicado eso. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Cómo le hago? ¿Y sabe por qué hablo así? Porque cuando yo llegué a la iglesia no entendía nada. Yo oía a los predicadores que decían que corridito y decía, pero ¿cómo voy a ir? ¿Cuál cruz? A lo mejor yo era, pues no entendía, era novato en el Evangelio, pero poco a poco empecé a entender. Por ejemplo, si un hermano te ofende y viene a ti y te pide perdón, perdónalo. Y tú que dices, no, pues me la hizo, no lo voy a perdonar, niégate a ti mismo, dice. Bueno, lo voy a perdonar porque dices tú, Señor, porque voy a tomar mi cruz. Este cuate me trae el Lázaro, pero está bien, lo perdono. Y cuando menos acuerdas, ya te la regó otra vez. Y ahí va otra vez contigo. Y sabes que perdóname, es que no lo quise hacer. ¿Cómo no lo quisiste hacer si sabes claramente? A duras y tirones lo vuelves a perdonar. Te volviste a negar a ti mismo. Tomaste tu cruz y le das. Y otra vez, yo le pregunto, ¿es fácil negarse a uno mismo en eso a la tercera? ¿O a la primera? ¿O a la segunda? Imagínense, el Señor dice 7. Y luego dice más aún 70 veces 7. O sea, ¿voy a vivir soportando a este? Por eso la palabra de Dios dice al principio, si alguno hace caer a alguien, entonces tenemos que meditar en la Escritura, hermanos. No, los resultados que tenemos no son porque nos tienen maleados, es por nuestra propia conducta, no entendemos lo que Dios quiere que hagamos. Ya vas a ayudar a este otra vez si es un tártaro flojo, hombre.
Hay una reflexión que miré donde dice, miren, todos sabemos, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo les pregunto, ¿sí sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Todos? Si quiero llevármela bien con mi pareja, ¿sé lo que tengo que hacer o no? Si quiero que me vaya bien en mi trabajo, ¿sé lo que tengo que hacer o no? Si quiero rebajar unos kilos, ¿sé lo que tengo que hacer o no? Pero no queremos hacerlo. Y justificamos una y otra cosa, que fue porque se nubló, que fue porque me cerraste el ojo, que fue porque no me saludaste, que fue porque, mira, te ves mal. No queremos, sencillo. El Señor dice aquí en su palabra, dice, si alguno quiere, y si alguno quiere es porque Él quiere, no lo está obligando nadie. Entonces, si yo quiero, tengo la certeza de lo que espero. Y no va a haber problema, porque sí quiero. Y lo único que impide para que no se cumpla eso es el pecado. Pero si me arrepiento 70 veces 7, está fácil decir me arrepiento, ¿ah? Pero si digo, si perdono 70 veces 7, ya cambia la cosa. Porque lo que sí queremos es que nos perdonen, pero nos cuesta trabajo perdonar. Y somos piedra de tropiezo para muchas personas o hermanos o familia que no quieren saber de nosotros. Por el simple hecho de que no estamos ejecutando ese bimbalete en nuestra vida para poder generar credibilidad, confianza, seguridad, paz, armonía, conocimiento. No queremos. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Entendimos en qué áreas nos tenemos que negar a nosotros mismos? Sí comprendimos, sí estamos entendiendo cuál es el mensaje para que podamos avanzar. Porque imagínense, a Jesús no lo vemos, pero creo que por fe estuvimos adorándole. Estoy seguro que aquí estaba, pero no lo vi. Entonces, si a Jesús que no lo vemos y le adoramos y hacemos acciones de gran valor para su gloria y su honra, quiere decir que a los que vemos, pues los debemos de ver semejante a Él. Y entonces nuestra vida cambia. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, úsela. Es bien fácil acercarte tú a un pastor o a algún hermano que ore por ti o que reprenda por ti. Pero Dios ya te dio la facultad, ya te dio el poder, te dice, tienes ese don, úsalo. Úsalo. No lo dejes en el armario, úsalo. O si de servicio, en servir, úsalo. O el que enseña, úsalo. El que exhorta, úsalo.
El que reparte, úsalo con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. O sea, úsalo. Ya está ahí, úsalo. También he compartido que hace años yo me acercaba a que oraran por mí. Hubo una racha que pasé muy crítica de salud y siempre pasaba al frente. Y hubo momentos que ya me sentía hasta molesto yo mismo porque no recibía la sanidad que yo esperaba. Entonces pasaba al frente y levantaba mis manos y me preguntaban, ¿por qué quieres que ore? El Señor ya sabe. ¿Cómo? Sí, el Señor ya sabe. Nada más quiero que impongas manos. Y me veían feo. Y oraban. Ya, me iba. Y un día pasé y vino un hermano negrito de Dallas, Gordon Vance. Y pasé, y antes de orar por mí me puso una regañada. Es que debes de rebajar, Arnulfo, no debes de comer tanto. Él era deportista. Y yo pesaba más o menos un poquito más que ahorita. Y yo por dentro me enojé y dije, pues si Dios tiene el poder, pues Él me puede sanar. Pues no, oraban por mí y no me sanaba. Pero yo oraba por la gente y sí se sanaba. Pero empezó una lucha. Esa lucha apareció en mi mente donde me decía, ¿cómo es posible que tú esperes que otro sane y tú no sanas? Tal vez usted tiene esa lucha. Entonces yo voy con mi pastor y le digo, oye, pastor, ¿sabe qué? Pues ya no quiero orar por nadie. ¿Por qué? Pues es que el Señor no me sana a mí y me siento hipócrita yo orando por un enfermo y yo no estoy sano. Dice, ¿tú crees que Dios va a obrar por lo que tú sientes? Dios obra por lo que su palabra dice, así es que Dios te ha dado un don y dale. Y empecé a orar otra vez por las personas. Pero hay luchas en la cabeza, hay luchas. En otra ocasión me acerco, fue una de las últimas que me acerqué ya que oraban por mí. El hombre que estaba aquí enfrente traducía Anna Sweet, era un americano. Y yo me acerqué, levanté las manos y le dije lo mismo. El Señor ya sabe. A veces es uno grosero, ¿ah? Pero el Señor ya me perdonó de eso. Y entonces levanto mis manos y el americano se aleja 2 pasos y traduce Anna Sweet. Y Anna Sweet decía, oh Señor, qué grande eres. Qué grande eres. Qué gran poder le has dado a este hombre. Yo quiero lo que él tiene. Y yo, ojos cerrados y oyendo. Yo quiero lo que él tiene. Y empezó a llorar. Y me abraza fuerte. Oh, chistes. Y le decía, dame lo que él tiene. Y me abrazaba, apretaba y me soltaba. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando aquí? Vine a que me diera y me dice que yo tengo. Y dice que le dé Dios lo que yo tengo. Y me volvió a abrazar. Al final, lo que entendí era que Dios me estaba diciendo, ya estás listo para dar. Es necesario que todos los hermanos que lleguemos a la estatura del varón maduro para poder ser bendición del pueblo de Dios. Y esa es la fe, la certeza de lo que esperas. Porque yo decía, úsame, Señor, úsame. Pero a veces uno ni idea tiene cómo lo va uno a usar. Y sabes, la primera vez que me usó el Señor, me usó arreglando un drenaje aquí afuera, lleno de excremento y todo ese rollo, junto con un hermano de apellido Ruiz, el güero Ruiz. Y ahí me empezó a usar el Señor. Pero a lo mejor tú quieres que te use en áreas nice,
Pero a lo mejor el Señor te quiere usar para que estés ahí en la puerta, para que le des la bienvenida, para que le des desayuno a los niños, para que acudas a ver qué necesidades hay. Pero, ¿qué es lo que esperas? ¿Con qué credibilidad y mentalidad vienes cada servicio? O vienes, te sientas, escuchas y te vas. Y luego cuando te vas y va un compañero tuyo, empiezas a criticarnos. Ah, el hermano Aluf dijo esto. Entonces, ¿con qué capacidad de retención espiritual venimos? ¿Con qué voluntad venimos? ¿Qué esperas al venir? ¿Qué esperas al llegar a tu casa, a tu trabajo, al dialogar con alguien? ¿Qué esperas? Que esta enseñanza, plática, como la quieras tomar, te sirva, porque Dios dice que te ha dado dones. Y tal vez la pregunta está en ti, ¿cuáles son mis dones? También en mí estuvo esa pregunta. ¿Cuáles son mis dones? Y me la contestó un hermano, Max Torres, en Denver, Colorado, al estarle sobando sus pies. ¿Qué le gusta hacer, hermano? Pues servir. Pues sirva. Esos son sus dones. ¿Le gusta ayudar? Ayude. Esos son sus dones. ¿Le gusta aconsejar? Aconseje. Exhortar, exhorte. Esos son sus dones. Aplíquelos y usted mismo confirmará si es Dios hablando o es usted. Pero atrévase. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que para acercarnos a una persona de aquí de la congregación necesitamos valentía. Para poderle decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? La veo afligida, lo veo afligido. Y se va a ir desarrollando el don de gente, de servicio, de consejo, de oración, de intercesión, de fe, de amor, de bondad, de misericordia. Pero necesitamos descubrir, pero también necesitamos saber qué queremos, qué esperamos. Y cuando uno espera, imagínense, ahí le va. Si el hombre espera tener un gran momento con su dama, ¿cómo se nota que espera ese momento? Si llega todo hediondo, le huelen las patas, no se lava la boca, llega sucio y llega jarioso. La pregunta es, ¿se cumplirá lo que espera? O la mujer, similar, pero la mujer se arregla y el hombre empieza, ¿se cumplirá lo que esperan? Entonces la fe es la certeza, pero dice Pedro, añádele a lo que esperas, pórtate bien, investiga que me gustan los chocolates, los perfumes, que me gusta que me lleves a Liverpool, que también me gusta que no te enojes, que uses el dominio propio, que también me gusta que seas paciente, porque cuando ando en mis andos y tienes que tenerme paciencia, pero también que le agregues devoción. Si espero que me vaya bien en esa área, también tengo que tener afecto fraternal. Todo eso, sí. Y la cereza del pastel, amor. ¿Qué es el amor? No busca su propio beneficio. No guarda rencor. No me traigas lo de ayer, para que tengamos un momento. Si tú me traes lo de ayer, ya desbarataste el momento. ¿Se fijan que la palabra de Dios se relaciona en todo lo que esperamos? En todo lo que esperamos.
Pero el problema es que nos volvemos religiosos y empezamos a actuar de una forma legalista. No, Dios quiere que actuemos en amor, misericordia, bondad, pasión y sobre todo fe. Amén. Denle un aplauso al Señor porque los veo muy tensos. Dios le bendiga. Dios es bueno. Por eso el Señor dice: hijo, hija, ¿quieres ser mi discípulo y discípula? ¿De veras? Es que yo así soy. No, el Señor dice que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas. Y entonces somos promotores de la bendición de Dios sin decir nada. Amén. ¿Qué le parece? ¿Estamos en el mismo canal? Nos sirve que nos enseñen principios básicos, prácticos, sencillos. Eso es lo que queremos. Por eso es que yo le decía al Señor: a ver, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy luchando en esto, y si algo estoy mal, dímelo, revélamelo. Porque quiero decirle que en mí siempre está hacer el bien, pero no hago el bien que quiero a veces. Y me siento como Pablo, miserable de mí. Pero luego me acuerdo que existe Cristo y digo: ay, Señor, gracias. Ya no me siento miserable, porque entonces me refugio en su señorío. Amén. Hermanos, pues esta es la palabra de Dios que traía para ustedes. Espero que el Señor haya tocado su corazón en algún área o fibra de su vida, y que podamos trascender mejorando, y que no nos vayamos por esta vida nomás como pasajeros y no hicimos grandes obras. Tal vez vamos a hacer dinero, pero lastimamos muchos corazones, y Dios no quiere eso, porque el dinero se queda aquí. Una reflexión también que me dice: dentro de 100 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a existir. Nuestras casas, nuestros poderes, nuestros bienes los usará alguien que ni vamos a conocer. Por lo tanto, no le demos más importancia a lo material, sino al corazón y a la gracia que Dios nos da. Y entonces vamos a poder partir misión cumplida. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Que cada palabra que se habló desde este púlpito, Señor, tú la hayas transformado con poder y que haya penetrado el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendíceles, enséñales que perdonar significa paz y pedir perdón también. Servir significa alegría, diezmar, ofrendar también significa felicidad. No porque necesitemos, Señor, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Padre, a cada familia aquí representada, y guarda su salida y su entrada siempre, en cada momento. Este momento, Señor, lo estamos entregando a ti, para que si hay alguna enfermedad en alguno de mis hermanos, ponga su mano en su pecho donde le duele. El Señor quiere mostrar que su palabra es poder y su palabra es verdad. Si a ti te duele estómago, pecho, cabeza, o te han diagnosticado alguna enfermedad, en este momento, en el nombre de Jesús, le ordenamos que salga de este cuerpo. ¡Fuera! Matriz caída, pon tu mano ahí. En el nombre de Jesús, restaura, Señor. Páncreas, que no produces insulina, en el nombre poderoso de Jesús te ordeno que produzcas insulina en el nombre de Jesús.
migraña que has estado atormentando la cabeza de varias mujeres. En el nombre de Jesús, te ordeno, salgas, espíritu de migraña. Tú que estás aquí y sabes que tu problema inició porque no quieres perdonar, el Señor te dice que saliendo de aquí vayas con la persona que ofendiste o se ofendieron y pidas perdón. Y el Señor en el camino mostrará su sanidad a tu cuerpo en el nombre precioso de Jesús. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra. Y sí queremos ser tus discípulos. Sí queremos negarnos a nosotros mismos. Sí queremos tomar nuestra cruz y te queremos seguir. Señor, que al salir por estas puertas salgamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Levante sus manos y dele gracias al Señor por lo que usted quiera darle gracias. Dele gracias a Dios, eleve su voz. Hace tiempo que no lo hacemos. Levante sus manos y agradezca. Puede ponerse de pie, póngase. Levante sus manos y Padre, gracias te damos por el perdón de nuestros pecados y salud de nuestro cuerpo. Dígaselo, por favor, no tenga pena ni vergüenza. Levante sus manos y dígaselo. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestra salvación. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso al Señor, bendígale. Gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden pasar las hermanas, por favor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. ¿O tenemos alguna indicación, hermana? Se me están tardando. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y no dude, declare. En cierta ocasión yo no quería viajar por miedo a morir. Y el hermano Saúl me dijo, o te mueres en tu cama o te mueres sirviendo al Señor. Y le dije, me muero sirviendo al Señor. Y agarré mis chivas y nos fuimos de viaje. Pero quiero decirle que la gracia de Dios se manifestó en el pueblo de Mazatlán y el Señor me sanó en ese lugar. Hasta esta fecha no he vuelto a tener problema alguno de ese detalle que yo traía. Es necesario que no dude, crea lo que Dios dice. Amén. Cierre sus ojos y declaramos la palabra de Dios que dice en Malaquías 3:10, traed y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Puede pasar, por favor, con todo orden, pero con mucha alegría, en el nombre de Jesús. Este martes primero.
Bien, hermanas, concluimos. ¿Pueden pasar, por favor? Vamos a orar por una necesidad. Oración de sanidad para el señor Dimas Lozada por su pronta recuperación. Cierre sus ojos y extienda su mano acá al frente. Padre, en el nombre de Jesús, creyendo en tu palabra y aplicando lo que tu palabra dice, declaramos sanidad total para el señor Dimas. Tú sabes cuál es su problema, pero nosotros solamente enviamos la palabra y decimos: sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Se seca toda enfermedad y se recupera prontamente en el nombre precioso de Jesús, y lo cubrimos con tu preciosa sangre. Gracias, porque sabemos que está hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén. También tenemos un anuncio el día 1 de agosto a las 6 de la tarde. 6 de la tarde es el módulo número 6 de Amor y Respeto por parte del pastor Ernesto Ortega y su esposa Katy. Invite a matrimonios. Si usted puede venir, venga. La preparación es muy importante.